posee. Además, nos permite observar los diferentes ecosistemas que la constituyen. Estudiaremos el ecosistema y sus componentes, utilizando la tecnología para hacer llegar a ustedes los datos más importantes para entender la interacción de los seres vivos y cómo el medio influye sobre ellos. El ecosistema es la interacción de un conjunto de organismos vivos que están estrechamente relacionados con su medio. El ecosistema está compuesto por factores bióticos y abióticos. Los bióticos que poseen vida, como lo son las plantas, animales, hongos y bacterias, y los abióticos como el suelo, la luz, el aire, temperatura y precipitaciones. El medio de un ecosistema es donde los seres vivos realizan sus funciones vitales. Solo hay dos posibles medios, está el agua y el aire. El medio de un ecosistema terrestre es el aire y el medio de un ecosistema acuático es el agua. Medio aéreo. En este medio, en la Tierra, las condiciones ambientales son mucho más variables que en el medio acuático, especialmente lo que es la humedad y la temperatura. Los cambios estacionales, por ejemplo, tienden a ser mucho más marcados. El agua de los organismos tiende a evaporarse, por lo que estos deben reponerla. El aire presenta una densidad muy baja y apenas proporcionan sustentación a los organismos. Por otra parte, la atmósfera es bastante homogénea, en parte gracias a los vientos. Los medios acuáticos se caracterizan por poseer grandes cantidades de sustancias, entre estas están las sales y los gases. Otra característica es la profundidad, ya que esto afecta a la luz solar, cuando no llega hasta la profundidad. Otra característica es la densidad y la viscosidad, ya que esto hace que un organismo se suspenda en el agua o dificulta su desplazamiento. Entre los medios acuáticos están los marinos y los de agua dulce. Adaptaciones de los organismos que se encuentran en medios acuáticos vendrán determinados por su modo de vida, los cuales podemos distinguirlos en tres tipos: aquellos que integran el plancton, los que forman parte del bentos y los que constituyen el néctar. De los organismos planctónicos podemos decir que ellos se encuentran suspendidos en masas de agua y su movimiento es pasivo, determinado por corrientes marinas. También podemos decir que están constituidos por algas, fitoplancton y por protozoos. Además, cuentan con unas prolongaciones o extensiones que le permiten estar suspendidos. Ahora, el bentos. Los organismos bentónicos son aquellos que viven en el fondo o en una estrecha relación con él. Se adaptan a este medio de diversas maneras. Los hay móviles que se desplazan mediante patas, aletas u otro tipo de apéndices. Suelen tener formas más o menos aplanadas, a fin de no ser arrastrados por las corrientes. Pueden presentar apéndices que les permitan sujetarse con fuerza al fondo. Otros son sésiles y se fijan a un punto y no se desplazan, como la mayoría de las algas pluricelulares. Y también hay animales sésiles que se alimentan de partículas que arrastran el agua y atrapan con prolongaciones que actúan como filtros. Ahora el nécton. El nécton engloba a todos los animales que habitan en la zona pelágica, dotados de medios de locomoción capaces de contrarrestar los movimientos de las aguas, y se subdivide en eunectón, organismos que desarrollan su vida desplazándose en las aguas, como los peces; seronectón, organismos que viven en ambientes acuáticos y terrestres, aves, reptiles y anfibios; meronectón, organismos que viven solo parte de su ciclo de vida en el nectón, como los anfibios, entre esos ranas, salamandras y larvas de anuros. La biodiversidad se refiere a la cantidad de organismos vivos que pueden existir en un mismo ecosistema. Esto no se refiere a la cantidad de individuos
a la cantidad de especies que puedan existir en el ecosistema. En esto interviene lo que es la temperatura, la luz solar, la humedad, la salinidad, entre otros. El endemismo es la existencia de una especie de organismos en un lugar determinado del mundo, por eso tienen un gran valor ecológico. El ecosistema es el resultado de un largo y costoso proceso en el que el biótopo es colonizado por distintas comunidades de seres vivos que lo hacen más complejo. A esto se le llama sucesión ecológica, al proceso de cambio en el tiempo de un ecosistema, en el cual se pueden reconocer las etapas iniciales, juventud y madurez, todas ellas con las tendencias de aumentar sus especies y sus ejemplares, la masa y el volumen de sus organismos, es decir, es mayor su biomasa. Además, sus mecanismos de autocontrol permiten que no desaparezcan las especies. El biótopo es el conjunto de todos los elementos sin vida que constituyen un ecosistema, es decir, todos los compuestos abióticos de un determinado lugar que determinan la estadía de todos los seres vivos. Zoonosis es el conjunto de seres vivos de un ecosistema. Entre ellos se establecen distintas relaciones y además ocupan un espacio vital de una forma estructurada en varios niveles de organización. Entre ellos tenemos especies. Es un conjunto de individuos que son semejantes porque tienen uno o más atributos o características en común que permiten clasificarlos en una misma categoría. Nivel de organismo es el nivel básico de organización de la biocenosis. Está formado por cada uno de los seres vivos individuales. El de grupo incluye diversas agrupaciones de seres vivos de la misma especie que se reúnen para obtener un beneficio mutuo o reproducirse. Algunos grupos se forman solo en determinada época cuando lo necesitan, como la bandada de aves migratorias, mientras que otros son más estables, como los grupos familiares de los gorilas. También tenemos el nivel de población. La población está formada por seres de la misma especie que forman parte de un ecosistema y que se reproducen entre ellos, más que como miembros de otras especies. Las especies autóctonas o nativas son las que se encuentran de modo natural en un ecosistema, como es en este caso el ganado, y las alóctonas o introducidas son aquellas que de manera intencionada o accidentalmente se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural. Estas especies suelen competir con la autóctona por el alimento o por el hábitat. Dentro de las asociaciones interespecíficas encontramos el comensalismo, la cooperación, el mutualismo, el parasitismo y la depredación. El comensalismo se establece entre dos seres de especies distintas. Una de ellos se alimenta de los restos de comida que le sobran al otro. El primero se beneficia de la relación, mientras que el segundo le resulta indiferente. Ejemplo de esta relación es la que se establece entre un tiburón y las remoras. Las remoras son peces que tienen una ventosa en su cabeza, con la que se fijan al cuerpo del tiburón. Las remoras se alimentan de los restos de comida del tiburón, mientras que éste apenas nota su presencia. Otro ejemplo es que entre los leones y buitres, los buitres se comen los restos de la presa que dejan los leones. Ahora la cooperación. Se denominan relaciones de cooperación a las interacciones no indispensables, de beneficio general. Por ejemplo, las garcillas o las urracas suelen capturar insectos entre los pelos de las vacas, caballos, búfalos, entre otros, desparasitándolos, o los pájaros limpiadores de la boca de los cocodrilos. También las jisquillas se encargan de desparasitar a los peces, corales y estrellas de mar. El mutualismo es una relación entre dos seres de especies distintas que conviven y obtienen un beneficio mutuo, mejorando sus posibilidades de defensa y alimentación. Los peces payasos se refugian entre los tentáculos de anémonas de mar. Ambos
organismos se benefician. Los peces están protegidos por las sustancias urticantes de los tentáculos de las anémonas, y estos aprovechan la limpieza que los peces les hacen y los restos de comida que dejan caer. Además, los colores de los peces atraen a ciertos predadores que así son atrapados por las anémonas. La depredación es otra relación en la que se denomina presas a los seres perjudicados y predadores a los depredadores, quienes son los beneficiados. De igual forma se le llaman superdepredadores a los organismos que cazan otros depredadores. La abundancia de unos y otros fluctúa rítmicamente, repitiéndose con bastante precisión. Los ciclos de aumentos y disminuciones, por ello, se puede predecir cuántos habrá en un ecosistema en un momento determinado. Otra relación que se establece entre las especies es el parasitismo, que es la relación entre dos seres de especies distintas. Uno de ellos, el parásito, vive en el cuerpo del otro y se alimenta de su sangre, su savia, etc. El parásito se beneficia, pero el ser al que parasita sale perjudicado. Un ejemplo es el caso de la tenia, que vive en el intestino del ser humano. Hay parásitos tanto en el reino animal como en el vegetal y otros microorganismos. Con respecto a los problemas ambientales que han afectado al ecosistema, se tiene lo que es la sobrepoblación, que desde hace 60 años se ha observado un incremento de la población. También está el desgaste de la capa de ozono. El desgaste de la capa de ozono se ha atribuido a la presencia de cloro y bromo en el aire. Una vez que los químicos llegan a la atmósfera, hace que las moléculas de ozono se separen y crean un hoyo. El exceso de la pesca, ya que los pescadores van a acabar con las especies que se encuentran en el agua, y pues esto crea la extinción. Está la pérdida de la biodiversidad, ya que los humanos han destruido el hábitat de las especies. También está la deforestación. Desde 1990 se ha destruido más de la mitad de los bosques del mundo. El suelo, el agua y el aire son contaminados por compuestos químicos que tardan años en disolverse. La mayoría de estos químicos son resultado de nuestro estilo de vida y son creados por las industrias y por los vehículos de motor. El agua será un producto tan preciado como el oro y el petróleo. Otros afirman que comenzarán guerras para determinar quién es el dueño de los suministros de agua. Actualmente, 1/3 de los humanos tiene acceso inadecuado al agua fresca. Es por ello que se quiere lograr una cultura ecologista. Cultura ambiental es un proceso que busca crear conciencia, conocimiento, valores, participación acerca del ambiente y su desarrollo sostenible, formando una población responsable, consciente y preocupada por el ambiente y sus problemas.